buenos días. En este mes estamos meditando la espiritualidad Verbum Dei desde lo que nos proponen el Estatuto de la Familia Misionera. Y en el número 3, en el capítulo 3, empieza diciendo unas palabras muy significativas que se las voy a leer. Dice: la espiritualidad Verbum Dei es la forma específica suscitada por el Espíritu Santo de vivir el Evangelio según el modo propio del carisma Verbum Dei. Cada persona ha sido creada para el diálogo con Dios y para abandonarse a su amor. Y hace referencia a un documento de la Iglesia del Vaticano II, a la Gaudium Spes 19. Y a mí me ayuda mucho entrar a meditar un poco lo del carisma nuestro, lo del carisma Verbum Dei, porque realmente el carisma es el que nos ha rescatado de nuestra vida, o sea, de nuestra vida pasada, nos ha sacado de nuestras dificultades y nos ha enseñado el Verbum Dei nos ha enseñado a través de su carisma, de la oración y el ministerio de la palabra, a poder encontrar sentido a nuestra vida de pareja, a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Y es un regalo de amor muy grande para nosotros, porque lo hemos vivido y lo hemos podido ir mostrando e ir llevando a muchos lugares. Por eso la misma palabra nos dice que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y en esa misma dinámica de no callar lo que vemos y oímos, el lunes pasado estuvimos en la fiesta de Pentecostés y para nosotros fue un gran regalo. Como fraternidad pudimos asistir a la festividad de Pentecostés que programó la arquidiócesis y realmente fue un día muy lleno del Señor, muy lleno de bendiciones, muy lleno de la presencia del Espíritu Santo, muy lleno de la presencia de Jesús Eucaristía, que todo el día nos acompañó. Y me ayudaba mucho entrar a meditar en eso que vivimos el lunes pasado también, porque me apoyaba en un documento de la Iglesia de Latinoamérica, el documento de Aparecida. El documento de Aparecida, en el 137, nos ayuda a entender un poco más todo lo de la festividad de Pentecostés y lo de Jesús Eucaristía y lo de Jesús que estaba presente en medio de nosotros ese día. Dice el documento de Aparecida en el 137, documento de Aparecida 137. El Espíritu Santo que el Padre nos regala nos identifica con Jesús camino, abriéndonos a su misterio de salvación para que seamos hijos suyos y hermanos unos de otros. Nos identifica con Jesús verdad, enseñándonos a renunciar a nuestras mentiras y propias ambiciones, y nos identifica con Jesús vida, permitiéndonos abrazar su plan de amor y entregarnos para que otros tengan vida en él. Y prácticamente esto era lo que vivíamos en la festividad de Pentecostés el lunes pasado, porque era ver esa religiosidad popular a todas aquellas personas que asistimos y las que asistieron, porque, a mí el Señor me bendijo con la oportunidad de servir ese día, nos invitó a que pudiéramos colaborar y a ser parte del comité organizador, y fue muy bonito poder contemplar desde otro ángulo lo que vivía nuestra gente. O sea, nos pudimos desplazar por todas partes del estadio y ver qué es lo que realmente la gente vive. Y a mí me animaba mucho eso por la entrega, por la apertura, por el deseo de vivir ese momento, por la sed que se veía en tanta gente y por la alegría que fue suscitando el evento durante todo el día, por todas las manifestaciones que se hicieron y por todo aquello que se presentó ese día en el estadio, por todo aquello que vivimos. Sí, muchos fuimos invitados
o por los medios de comunicación, o por el Minuto de Dios, o por las emisoras católicas que hicieron la propaganda, o las mismas parroquias nos invitaron, pero, o también a los mismos sacerdotes. Hay unos sacerdotes que son muy líderes dentro de la iglesia, dentro de la iglesia arquidiocesana, y muchos tal vez seguían a esos líderes. Sí, ya mucha gente iba por José Mario Montoya, porque yo preguntaba, pues José Mario Montoya los mueve, o el padre Nevardo. Sí, los mismos pastores de la iglesia van motivando a que la gente vaya llegando. O muchos también fueron por el concierto central, ¿sí? El concierto de Son by Power. Y a mí me llamaba mucha la atención, porque es que toda la gente iba como en esa dinámica de un encuentro, o sea, iban sedientos y con muchas ganas de llenarse del Espíritu. Y vi y tuve la oportunidad de apreciar en muchas personas que se compenetraban, que entraban en la dinámica, que vivían el momento, que se lo gozaban, como muchos otros que estaban ahí a la expectativa de ver qué pasaba, ¿sí? Relajados, observando. ¿Sí? Y de verdad que esa manifestación y esta fusión del Espíritu que vivimos, para mí fue un rato de mucha alegría, poder saber que nosotros, como Carisma Verbum Dei, tenemos una respuesta muy importante para nuestra iglesia arquidiocesana, y es poder llevar esa oración viva a nuestros hermanos. Y eso es lo que más me ayudaba a mí el lunes pasado, o sea, saber, toda esta gente viene movida por una religiosidad popular, por un deseo de un encuentro, por calmar una sed, pero me ayudaba mucho más el saber que nosotros, desde nuestro carisma, estamos invitados y estamos llamados a ayudar a aquella gente que solamente se quedó con ese espectáculo de lunes a entrar más, a dar un paso más allá. Y eso yo creo que todos como fraternidad lo vivimos, los misioneros, misioneras y nosotros como matrimonio estuvimos en el estadio, y yo creo que todos vivimos ese momento y lo descubrimos. O sea, saber que nosotros podemos dar un paso más, y es ayudar a las personas a que se encuentren verdaderamente con ese Jesús Eucaristía que estuvo todo el día expuesto y que muchas personas lo ignoraron, porque estábamos mirando el espectáculo y Jesús estaba de espaldas a nosotros, en la parte más alta de la tribuna occidental. Allá estaba expuesto. ¿Sí? Y Jesús haciendo presencia, pero la gente mirando el acto que íbamos a hacer. O sea, Jesús prácticamente lo tenía había un grupo de personas que lo acompañaba, que nunca, pues siempre estuvo ahí con algunas personas que hacían oración al lado de él. Y también fue muy bonito porque en la mañana, a las 7 de la mañana, hubo una Eucaristía en la que se consagraron todas las formas que se repartieron en el estadio en la comunión de la noche. Y como eran tantas formas consagradas, se adecuó un espacio en los camerinos para que allí estuviera Jesús también. Y todo el día estuvo acompañado por un grupo de personas que estuvieron en oración todo el día ahí, para pedirle al Señor, para implorar al Señor, porque el evento saliera bien, porque el evento tuviera la calidad de un Jesús que se entregaba y de un Jesús que quería regalarnos el Espíritu como lo hizo ese día. Y qué bonito es entenderlo así, Jesús todo el día en medio de nosotros, y quizás muchos de las personas que estuvieron en el estadio no fueron conscientes. Sí, porque es que cuando yo veía a Jesús Eucaristía en la parte alta, expuesto en la custodia, allá en la tribuna occidental, para los que estábamos allí en la tribuna occidental, un regalazo, pero para los que estaban al frente, en la oriental, no alcanzaban a visualizarlo, están muy lejos, y los del norte y del sur menos. Entonces yo decía, Señor, tú en medio de nosotros y aquellos hermanos allá que también están tan sedientos, que también están tan necesitados, no están disfrutando de este gozo y de esta alegría de poder estar contigo. Y a mí entonces me ayudaba mucho mirar este acto de fe que hacíamos. O sea, por la fe, todas estas personas vivieron y se gozaron ese encuentro. Y pudieron disfrutar de aquel evento maravilloso, con todos sus signos y todo aquello que vivimos. Y qué bueno es, me ayudaba también a entrar dentro de la dinámica de la fe, poder meditar un poco lo que nos enseñaban ayer. O sea, ayer nos enseñaban en las pautas que oráramos el documento de la Iglesia de Benedicto XVI, la Porta Fidei, es la puerta de la fe. Y nos dice en el número 10, que ayer nos lo daban, que profesar con la boca indica a su vez que la fe implica un testimonio y un compromiso público.
profesar con la boca, o sea, nos invitaban a eso, a que también en Pentecostés nos invitaban a eso, a que nosotros expresáramos lo que realmente estábamos viviendo en el interior. Sí, muchas personas con el canto, con la alabanza nos expresaban, pero a veces compartíamos, y con la gente que compartíamos en los lugares donde estábamos, también compartíamos esa fe que el Señor nos estaba regalando. O sea, estábamos dando ese testimonio de vida, ese compromiso público, un compromiso público con nuestros hermanos. Así masivamente, como estábamos reunidos, todos nos sentíamos parte de la iglesia, todos nos vivíamos como cristianos. Aunque yo realmente no sabría decir por todo el mundo si vivieron o no ese gozo interior, porque yo sí me lo gocé. O sea, yo me disfruté, yo estuve desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el día allá en el estadio, y con toda seguridad que me lo gocé, desde la misa a las 7 de la mañana hasta la misa con el arzobispo por la tarde. O sea, fue una delicia. Dice la Porta Fidei, sigue diciendo, el cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. Mire, creer no es un hecho privado. Creer es un hecho público, un hecho que se muestra. Nuestra fe debe mostrarse. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Y este estar con Él nos lleva a comprender las razones por las que se cree. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree. Y eso es muy bonito, ya. Hay una responsabilidad social detrás de nuestra fe. O sea, nuestra fe nos lleva a vivir en comunidad, nos lleva a ser sociales. No nos vivimos una fe en solitario, nos vivimos una fe en comunidad, una fe que es experiencia comunitaria. Y como experiencia comunitaria estuvimos viviendo este lunes pasado en el estadio, o sea, una iglesia que se congregaba para poder disfrutar de la alegría de la venida del Espíritu Santo. Aunque ya lo tenemos, aunque ya lo vivíamos, aunque ya lo conocemos por el bautismo, que el Espíritu Santo está en nosotros, queríamos reactivar ese Espíritu Santo en nuestras vidas y por eso volvimos al estadio este fin de semana, este lunes pasado, perdón. Y fue ese regalo tan grande del que pudimos gozar. La iglesia en el día de Pentecostés, que era el día que celebramos, muestra con toda evidencia esta dimensión pública del creer y del anunciar a todos sin temor la propia fe. Muestra la iglesia la dimensión pública del creer y del anunciar a todos sin temor la propia fe. O sea, todos los que estábamos allí estábamos abiertos. Yo no sé si cuando salimos del estadio seguimos dando testimonio de ese amor, o nos fuimos a pelear con el taxista o qué. Pero lo cierto es, mirar, que mientras estuvimos en el evento, muchas personas lo disfrutamos. Y muchas personas dimos testimonio, así en masa como estábamos con la iglesia, de la fe que estábamos viviendo, o sea, de esa fe que profesábamos. Aunque uno se pone a mirar y a la hora del pesado, a la hora del mediodía del almuerzo, muchas personas se quedan dormidas en las bancas. Y yo decía, pero bueno, vinimos a un evento, vinimos a dormir. Entonces, es como ese regalo, o sea, ser conscientes de lo que se vive, de una fe que es comunitaria. ¿Sí? Es el don del Espíritu Santo el que capacita para la misión y fortalece nuestro testimonio, haciéndolo franco y valeroso. Ese era como el regalo más fuerte que yo entendía de parte del Espíritu Santo el lunes. O sea, que es el mismo Espíritu el que nos capacita para poder hablar, para poder comunicar este regalo de amor que sigue sembrando en nuestro corazón, ¿sí? Para poder dar testimonio de esta vida que el Señor nos regala en abundancia. Esa fiesta de Pentecostés fue de gran riqueza, de gran alegría, a pesar del cansancio físico, de la tensión que genera el estar dispuestos a colaborar y atender a los hermanos. Ha pasado el Espíritu Santo y ha hecho en muchos corazones su obra. Eso es lo que me gustaba, que ha hecho en sus corazones la obra. Que cada uno de nosotros nos trajimos una experiencia. Y qué bonito entonces entender lo que nos dice entonces el estatuto, en este número 24. Dice que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre está invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Este numeral de la Gaudium Spes 19 nos ayuda a nosotros a entender
la razón de nuestro bautismo, para qué somos bautizados, por qué fuimos bautizados, si estamos llamados a estar unidos con Dios. Y anoche que compartíamos en la Milagrosa con un grupo de personas de la Misión Continental, lo entendíamos así, y ellos decían de su experiencia, de su gozo y de su alegría, de no haberse perdido ni un momento todo lo que vivieron en el estadio. Y a mí eso me llenaba de mucha alegría, porque ayer en nuestro grupo de Misión Continental ellos se veían llenos del gozo y del paso del Espíritu Santo por sus vidas. Y qué bonito entonces poder dar razón nosotros de ese Espíritu que nos habita, de ese testimonio que estamos llamados a dar por nuestra vida, de un Jesús que camina con nosotros, de un Jesús que es camino, que es verdad y que es vida, con lo que pensábamos en el documento Aparecida, el 137. O sea, Jesús como camino, como verdad y como vida, nos invita a dar testimonio de su vida todos los días, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de lo que vivamos, porque es lo que nos muestra en la lectura del Evangelio de la liturgia de hoy. En el libro de Tobías leemos que Tobías está muy afligido, y lo mismo que Sara, afligidos por las circunstancias que están viviendo, por la situación que están viviendo, por lo que están pasando, ¿sí? Y los dos desean morir. Pero antes de ese deseo de morir, ellos están en oración, están en esa oración profunda con el Padre, y el Padre les regala la oportunidad de que tengan de nuevo la esperanza. Por eso les dice que les envía, dice más adelante en el Tobías 13, por ahí en el capítulo Tobías 13, en el versículo 24 y 25, dice que les envía al ángel Rafael, ¿sí? Que les envía el ángel Rafael para curarles. Porque es que el Señor, como respuesta a la oración y como respuesta a las súplicas, como respuesta a las dificultades, nos sigue regalando su Espíritu, nos sigue regalando su presencia. Entonces, qué bueno desde la oración entenderlo así, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas, que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, el Señor está en medio de nosotros, como el que vive, porque el Señor es un Dios de vivos y un Dios de muertos, como nos dice el Evangelio de hoy, Marcos 12, 27. Él es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y ese Dios que sigue caminando con nosotros es el que nos ha invitado a que vivamos esta experiencia de un Pentecostés que está vivo, de un Espíritu que está vivo en la iglesia y que camina en medio de nosotros, que nos quiere fortalecer y que nos quiere enseñar cada día a que entremos a dialogar con el Padre, a que entremos a encontrarnos con Él, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, con la Trinidad completa. Qué bueno que hoy en la oración pongamos nuestras dificultades y nuestros problemas y le digamos al Señor que nos ilumine, así como hizo con Tobías y con Sara, para que nosotros podamos entender que es Él el que tiene la respuesta adecuada para cada una de nuestras situaciones, y que con la ayuda de María podamos también nosotros encontrar siempre la certeza de que ella nos está trayendo el Espíritu Santo y nos está regalando también a Jesús. Por María encontramos a Jesús, y por Jesús tenemos la presencia del Espíritu vivo en medio de nuestra iglesia, y podemos vivir esta experiencia de resurrección, esta experiencia viva que nos sigue regalando el Señor en todos estos eventos y en todas estas manifestaciones del Espíritu. Podamos entonces a la Mamá María que nos enseñe a ser muy fieles a nuestro carisma, a ese carisma de la oración, del ministerio de la palabra, para que podamos nosotros seguir sembrando la esperanza y seguir mostrándoles el camino a tantas personas que lo necesitan. Ese camino de oración, ese camino de entrega, ese camino de escuchar a Dios a través de un diálogo directo, abierto, sencillo y sincero. Que sea la Madre María entonces que nos explique cómo hacerlo. Ella, la que está bendecida por el Espíritu, nos seguirá mostrando el camino. Ese camino que nos conduce a ser cada vez mejores cristianos, mejores hermanos.